Asumió el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sucediendo al saliente Moon Jae-in. Ya ha tenido su primer día de mandato y los medios coreanos destacan un estilo muy diferente a los anteriores primeros mandatarios. Ahora te voy a contar cuáles son esos aspectos y también qué se puede esperar de su política internacional, qué dijo en su discurso de Asunción, entre otras cosas. Así que no te muevas. Yoon Suk-yeol, de 61 años, se ha convertido en el presidente número 20 de Corea. Protagonizó la ceremonia de Asunción frente al Parlamento, al aire libre, con la concurrencia de unas 40.000 personas. Por supuesto, fue acompañado por la primera dama, vestida de blanco. Algo que fue diferente en esta ceremonia frente a las anteriores fue que el primer mandatario y su esposa Kim Kon-hee se detuvieron a unos 180 metros del lugar en donde debía dar el discurso y caminó saludando a la gente. Es que hasta ahora solían hacer todo este camino en auto. Bueno, los organizadores dijeron que de esta manera quisieron generar más cercanía con la gente. Entre los presentes también hubo personalidades del espectáculo como Oh Young-soo, el actor del Juego de Calamar, y la actriz Kim Boo-sun. El presidente saliente Moon y la expresidenta Park Geun-hye también estuvieron allí. El saludo entre el presidente Yoon y la expresidenta Park Geun-hye fue muy comentado en los medios, ya que el presidente Yoon, cuando era fiscal, trabajó en el caso de corrupción y tráfico de influencias en contra de Park. Recordemos que por diversos escándalos políticos, Park fue destituida de su cargo en 2017 y permaneció en un centro de detención hasta diciembre de 2021, cuando recibió un indulto en el gobierno anterior. ¡Annyeong! Yo soy Ginny y te doy la súper bienvenida a esto que es Ginny Channel, donde te informas de todo lo que ocurre en Corea. No te olvides, para no perderte de nada, suscribirte con la campanita. En el discurso de 17 minutos enfatizó que va a promover la democracia liberal y la economía de mercado. La palabra libre o libertad fue pronunciada 35 veces. Dijo que combatirá los principales problemas que aquejan a la sociedad coreana, como el desempleo de jóvenes altamente cualificados y la suba de los precios en inmuebles. Dijo que el progreso solo se va a lograr mediante la ciencia, la tecnología y la innovación. Un tema muy esperado. Habló sobre la situación con Corea del Norte. Dijo que si Corea del Norte suspende su carrera nuclear, va a preparar un plan para ayudar al pueblo y a la economía del norte. Afirmó que la desnuclearización de Corea del Norte contribuirá a la paz no solo en la península, sino en todo el mundo. Algo que indica que este tema es un punto principal en la agenda es que inclusive antes de esta asunción, a las 0 horas de hoy, como primera actividad como presidente, tuvo una reunión con las Fuerzas Armadas, de quienes recibió un informe. Aseguró que Corea del Sur es actualmente potencia económica número 10 del mundo y que por ello debe tomar una posición como líder mundial en apoyo y a la defensa de la libertad y los derechos humanos. Terminado el discurso, despidió a los expresidentes Moon y Park. Las fotos retrataron una conversación amena entre Park Geun-hye y la primera dama Kim Kon-hee. En un ratito hablamos más de la primera dama. Bien, cuando terminó la ceremonia, cambiaron los protocolos tradicionales y no hicieron la típica marcha en auto para saludar a la gente, sino que continuaron con la agenda de trabajo. Los analistas opinan que probablemente quiso imponer un estilo más modesto, evitando la ostentación, tratando de acercar su imagen más al pueblo. Pero los opositores indican que su ceremonia de Asunción costó mucho dinero de por sí. Otro punto diferente a las presidencias anteriores es que él no va a residir ni trabajar en la Casa Azul, el edificio de gobierno que se llama así por su techo azul, sino que restauró un edificio que fue una antigua sede de defensa. Afirmó que la Casa Azul, que se encuentra a los pies de una montaña y fue usada por las fuerzas japonesas durante su ocupación, es un símbolo del poder imperial, y decidió abrir las puertas de la Casa Azul al público, como una especie de museo. Por ahora, solo las instalaciones exteriores. Y en el primer día fueron más de 20.000 personas a ver las instalaciones de la Casa Azul. Esto ha sido objeto de apoyo y críticas. Para algunos, esto sería una muestra más de austeridad. Otros, más bien, cuestionan el gasto incurrido para acondicionar el nuevo lugar. Y hasta existen teorías de que chamanes podrían haber sugerido evitar el lugar en donde exmandatarios terminaron mal.
desde encarcelamientos hasta asesinato. Bueno, algunas de las cosas que se esperan. Como él mismo anunció en el discurso de Asunción, la política hacia Norcorea genera expectativas y aquí marca un gran cambio con la gestión del anterior presidente Moon. El mandatario entrante Yoon presenta una postura más firme hacia Corea del Norte en pedirle que deje su carrera nuclear como condición para entablar conversaciones con incentivos económicos, diferente a la política más dialoguista de su antecesor, que inclusive llegó a reunirse con el líder norcoreano. Por su parte, Corea del Norte en los últimos meses ha intensificado sus prácticas militares con ensayos de misiles. En lo que va del año ha realizado 14 prácticas, incluyendo un misil intercontinental que puede viajar muy lejos. El año pasado realizaron 8 ensayos y el anterior 4. Los analistas internacionales también opinan que habrá mayor cercanía con Estados Unidos y con Japón. Y esto obviamente va a representar un distanciamiento de China. El gobierno anterior de Corea del Sur tenía un perfil más neutral entre las potencias mundiales. El próximo 20 de mayo, el presidente norteamericano Joe Biden visitará Corea del Sur, por lo que hay muchas expectativas y máxima alerta también por cualquier tipo de movimientos desde el norte. Hay muchos otros temas que el presidente Yoon prometió en campaña y algunos han sido objeto de polémicas y divisiones. Desde el cambio de la forma de contar la edad coreana, aboliendo el sistema tradicional y unificar todo al método internacional, tal como lo cuentan ustedes, hasta la eliminación del Ministerio de Igualdad de Género y de la Mujer, en un momento en que la sociedad está bastante dividida entre facciones feministas y antifeministas. Bueno, habrá que ver efectivamente qué se concreta en los hechos. Ahora se preguntarán quién es Yoon Suk-yeol, el candidato del Partido Conservador, Poder del Pueblo, opositor al Partido Demócrata del presidente anterior. Hace menos de un año que se lanzó a la carrera política, por lo que ha tenido un ascenso meteórico. Nació un 18 de diciembre de 1960 en una familia de clase media alta con padres profesores universitarios, algo privilegiado en esa época de Corea. Se recibió de la prestigiosa Universidad de Seúl y logró convertirse en abogado tras rendir el examen 9 veces. Casi toda su carrera la hizo en la justicia. Fue fiscal e intervino en varios casos resonantes de corrupción en contra de políticos y empresarios grandes. Y durante el gobierno anterior de Moon Jae-in, escaló hasta llegar a ser jefe de los fiscales de la nación. Pero surgieron tensiones. Yoon encabezó investigaciones en contra de políticos del entorno del presidente en ese momento y el mismo Yoon recibió investigaciones en su contra. Le reclamaron inclusive la suspensión de sus funciones, pero finalmente Yoon renunció a su cargo y se pasó al otro bando, al partido opositor como candidato presidencial. Y a partir de ese momento no paró. El 9 de marzo pasado ganó las elecciones presidenciales con un margen muy pequeño frente al contrincante. Las opiniones están divididas. Están quienes celebran una cara nueva, alguien del mundo judicial que hizo una carrera con el lema de combatir la corrupción. Y están otros que consideran que le falta experiencia política. Hablemos ahora de su esposa, la primera dama. Ella se llama Kim Gon-hee, tiene 49 años, es empresaria, CEO de una empresa de organización de eventos de arte llamada Kobana Contents. Es conocida por tener bastantes bienes. Se casaron en 2012 cuando ella tenía 39 y él 51. No tienen hijos y ella estuvo y está involucrada en varios escándalos. Por ejemplo, por falsificación de datos en su currículum para obtener cargos de profesora en universidades. Kim en su momento salió a pedir disculpas por el hecho. También hay procesos en marcha que involucran a su madre y ella como cómplice en un tema de falsificación de documentos públicos en la compra de un inmueble. Bueno, y la imagen de su esposo fue salpicado en su momento. Sí, chingus, por supuesto, esta es la noticia más importante de Corea hoy. Y como siempre, te mantengo al tanto de las últimas novedades de Corea aquí en Genie Channel. ¿Y sabes qué? Te cuento, se vienen cambios en el canal. Sí. Obviamente no tiene nada que ver con la noticia, ¿no? De hoy, pero sí. Ya de hecho, estuve tirando algunos spoilers en mis redes y capaz que lo notaron en algunos videos. Así que mantente bien alerta, en sintonía, porque próximamente se viene un nuevo Genie Channel. Ahí, atentis, en mis otras redes sociales también, porque vas a participar en la decisión de algunos de esos cambios.
Gracias por estar del otro lado. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa y nos estamos viendo en el próximo video. Sarangeo, te quiero. 다시 만나요. Hasta la próxima.